Queridos estudiantes del grupo de gestión del riesgo, nos encontramos ya en el desarrollo de la segunda unidad concerniente a lo que es la administración y la gestión del riesgo. Hemos venido trabajando sobre lo que es el riesgo empresarial. Realmente, como les decía anteriormente, es un tema bastante nuevo, ya que la bibliografía apenas viene presentando nuevos elementos y nuevas herramientas que permitan no solamente su comprensión teórica y su abordaje conceptual, sino también la implementación en las diversas organizaciones. La gestión del riesgo se ha convertido en una poderosa herramienta que permite a los gerentes y a los administradores de las organizaciones no solamente prever cuáles son los posibles riesgos a los cuales la organización está expuesta, sino también diseñar estrategias que permitan priorizar herramientas para garantizar que aquellos riesgos que tienen un mayor impacto en la organización pues puedan ser neutralizados o administrados con una mayor prontitud, mientras que aquellos a los cuales se les haya asignado una probabilidad de ocurrencia baja, pues obviamente van a pasar de pronto a un segundo plano en el sistema de gestión del riesgo de la organización. Es importante también mencionar, compañeros, que los riesgos al interior de las organizaciones no solamente pueden traer consigo resultados negativos o consecuencias negativas, sino que por el contrario hemos aprendido ya en el argot de la administración y gestión del riesgo a reconocer que en muchas ocasiones los riesgos empresariales traen consigo oportunidades, las cuales la empresa debe definir si aprovecharlas o desecharlas. En este segundo capítulo o unidad de nuestro curso de gestión del riesgo, vamos a entrar un poco ya en materia a hablar de lo que es la administración y la gestión del riesgo como tal. En la primera unidad hicimos una aproximación conceptual a lo que es el concepto del riesgo, a clasificar algunos riesgos, hicimos una lectura, espero que muy juiciosa, del material publicado allí. Hay un capítulo interesante de la profesora Quijeno de la Universidad de AFIT, en la que nos cuenta un poco a partir de su experiencia como docente del área de gestión del riesgo, cuál es esa clasificación del riesgo que debemos tener en cuenta al momento de identificarlo. En este segundo capítulo, como les decía, pues vamos a entrar un poco ya en materia en relación a lo que es la administración y la gestión. Vamos a ver algunos métodos que permiten hacer la administración y diseñar propiamente el sistema de gestión del riesgo al interior de la organización. Como siempre, vamos a hacer un recorrido corto por nuestra aula virtual. En la pestaña inicial pues podemos ver nuevamente en la infografía principal que esta unidad va desde octubre 16 hasta el próximo domingo 22. Recuerden que siempre las unidades están enmarcadas en 3 actividades, que es la presentación de una tarea o entregable, la participación en un foro de discusión y el cuestionario de cierre de dicha unidad. Como siempre, este cuestionario, recuerden, estará habilitado únicamente el último día, es decir, en este caso octubre 22, y las 2 actividades, tanto el entregable como el foro, estará habilitado durante toda la semana, también hasta las 23 horas de ese domingo 22. Es decir, que tenemos una semana para desarrollar nuestro curso, nuestra unidad, y digámoslo así, hacer un recorrido y una aprehensión conceptual. Vamos a dirigirnos entonces a la unidad número 2 y vamos a visualizar concretamente cuáles son, digamos, la dinámica de trabajo que tenemos planeado para esta segunda unidad. Como siempre, en la vista general y en la unidad, y en la pestaña de logros esperados, pues es importante que ustedes hagan una lectura juiciosa de este enunciado, ya que pues nos marca una pauta o un camino, un recorrido que debemos tener en términos de los logros que cada uno de ustedes debe pues desarrollar o alcanzar en términos de competencia. Como siempre, en la unidad donde dice recursos de aprendizaje, pues vamos a ingresar y vamos a visualizar cuáles son los contenidos que cada uno de ustedes pues debe abordar y manejar en términos del desarrollo de la aproximación conceptual, como les decía. En esta primera pestaña pues vamos a tener una introducción a lo que es la administración del riesgo. ¿Qué es eso de administrar los riesgos? Yo les recomiendo siempre que por favor visualicen estos videos que les publico aquí en el aula. Son unos videos, microvideos muy didácticos,
gráficos que nos permiten pues como aproximarnos de una manera más amable y más didáctica, como les decía, a los conocimientos. Luego vamos a ver ya una pestaña que se llama gestión del riesgo. En esta pestaña de gestión del riesgo pues ya empezamos a hablar un poquito de lo que es la administración del riesgo como tal. Hacemos una nueva definición del riesgo según la guía ISO que tenemos todos incluso publicados en el aula. Hablamos de los factores externos e internos que de alguna manera influyen en la administración y la gestión del riesgo, y aquí tenemos un flujograma bastante diciente que nos da cuenta de cuál es ese proceso de gestión del riesgo que nosotros vamos a desarrollar o a implementar en las organizaciones. Como ven, podemos iniciar con unos objetivos estratégicos, identificando cuáles son esos objetivos estratégicos de la organización. Luego viene una etapa grande que es la valoración del riesgo, la valoración y evaluación del riesgo. En esta etapa de valoración lo que hacemos es un análisis, una identificación, una descripción y una estimación de riesgos. Es importante mencionar que en la actividad de nuestra primera unidad pues casi que hicimos incluso una aproximación a lo que es la etapa de valoración del riesgo, porque cada uno de ustedes hacía una indagación en una organización, en la organización en la cual ustedes laboren o en alguna organización que les haya permitido, para hacer el análisis de los riesgos que posiblemente esta organización tenía ya identificados y que de alguna manera influían en los resultados. Hicimos pues una tarea de identificación y una breve descripción de esos riesgos. La estimación y la evaluación pues sí lo vamos a profundizar posteriormente, porque en esa primera actividad no se requería hacerlo, pero en general lo que ustedes hicieron fue eso: analizar el riesgo e identificarlo y describirlo, obviamente con base pues en la investigación que yo les publiqué de las categorías de riesgo para las empresas latinoamericanas. Sin embargo, a partir de este momento pues vamos a entrar ya un poquito más en materia y atendiendo los lineamientos conceptuales pues de los textos y los autores que tenemos aquí en el aula. Luego de toda esta etapa de valoración y evaluación pues viene una etapa importantísima que es el informe de riesgos, es decir, vamos a analizar cuáles son las amenazas o las oportunidades de esos riesgos que se identificaron. Recuerden que, como les decía anteriormente, los riesgos no solamente pueden traer amenazas, sino también grandes oportunidades. Luego de hacer ese informe, es decir, ese análisis, viene una decisión de la organización en términos de cuál va a ser la posición de la empresa frente a ese riesgo, es decir, cómo va a tratar con esos riesgos, si los va a aceptar, los va a implementar estrategias tendientes a neutralizarlos o aprovechar las oportunidades que traiga consigo. Y por último pues viene un informe de riesgos residuales, que son aquellos riesgos en los que la organización pues definitivamente opta por no asumir ninguna posición debido posiblemente a costos o a estrategias que previamente haya definido en su planeación pues estratégica como tal. Bueno, aquí viene una etapa importante, es la etapa de análisis de riesgos. En esta etapa de análisis de riesgos pues volvemos a establecer cuáles son las categorías en las que podemos hablar de riesgos a los cuales estén expuestos los negocios. Ya vemos que volvemos a inferir el riesgo de mercado, el riesgo reputacional, el riesgo operacional, el riesgo legal y algunas actividades y decisiones empresariales que pueden clasificarse en estas categorías pues se incluyen aquí en el texto también. Ya por último vamos a hacer nuevamente una descripción más detallada de lo que es el riesgo como tal. Los tipos de riesgos y las estimaciones. Hay unas tablas que me permití pues casi que copiarlas de la guía ISO 31000, que sirven para hacer la descripción de los riesgos. Es muy importante que hagan una muy buena lectura de esta parte, ya que en posteriores unidades pues vamos a hacer uso de estas tablas, no solamente en términos de la descripción y estimación, sino también del establecimiento de la probabilidad de ocurrencia, es decir, las amenazas y las oportunidades, que era lo que les venía pues diciendo. Por último vamos a hablar de lo que son los métodos de análisis y los informes de comunicación, que no es otra cosa que mirar cuáles son las técnicas reconocidas que hay para establecer y analizar cuáles son los riesgos que se establecen o que existen en la organización y que de alguna u otra manera pues afectan el desarrollo de la misma. Entonces, compañeros, los invito a hacer una lectura
muy juiciosa de todo este material. Vamos a tener, como siempre les decía, un entregable, el cual va a ser básicamente un informe ejecutivo. Me gustaría que hicieran ese informe ejecutivo tipo presentación en PowerPoint, donde puedan presentar todos los elementos fundamentales que hay en relación precisamente con la administración y la gestión del riesgo. Cuando yo hablo de informe ejecutivo, pues me refiero a que es un informe muy conciso y muy específico, muy detallado, donde podamos evidenciar casi que la aprehensión conceptual que usted como estudiante ha tenido de todo el desarrollo temático que hay publicado en el aula. Posteriormente, simultáneamente tendremos el foro de discusión. Hay una pregunta problematizadora. Les voy a pedir un favor muy grande, y es que todos deben tener su foto actualizada, la foto de perfil actualizada, porque durante el desarrollo de este curso no se calificarán foros de discusión de participantes que no tengan la foto de su perfil actualizada. Esto es importante, dado que en ambientes virtuales de aprendizaje la relación con el otro se limita pues a esta herramienta, a esta plataforma, y obviamente a nosotros como estudiantes y docentes pues nos gusta ver con quién estamos interactuando en el aula y en el foro de discusión. Y por última instancia tendríamos ya el cuestionario de evaluación, que es un cuestionario de cierre, es un cuestionario muy corto en esta oportunidad, y estará habilitado únicamente el último día en la que estamos hablando del desarrollo de nuestra unidad, que sería pues el próximo domingo 22 de octubre. Un abrazo para todos, espero que puedan asumir una actitud muy propositiva frente a las temáticas publicadas y que por tanto pues aprovechemos bastante este espacio. Recuerden que este miércoles a las 8 de la noche tendremos nuestro primer encuentro virtual presencial a través de la plataforma Zoom. Un abrazo para todos y nos vemos el miércoles a las 8 de la noche.